época. Sí, sí, recorríamos todo el país. ¿Y usted me acompañaba, papá, o no? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Yo a partir de los 3 años tengo el sonido del auto de carrera incorporado, porque en la agencia, nosotros teníamos la agencia oficial Chrysler, claro, de mi familia. Sí, vieja agencia, conocidísima. Desde el año 1938 fuimos uno de los primeros del país. Y el galpón, el tamaño del galpón era grandísimo, pero era contiguo a la casa, estaba a la par de la casa, y llegó a haber 7 turismos de carretera ahí. El ruido, allí, claro. y con un banco de pruebas, el sonido era impresionante. Y cada vez que papá salía a sentar el auto, algo que se hacía en ese momento, que no había tanta gente en la ruta, que hoy igual era una locura, porque claro. lo salía a probar y yo iba en la jaula Antihuelco, claro, agarradito. agarrado. Claro. Así que tengo un fuerte impacto en mi infancia con los autos de carrera. ¿Cómo vivió usted de ser el intendente más votado? La verdad que nosotros sabíamos que nos iba a ir bien. Sí, ¿por qué? Era la percepción en el contacto con los comerciantes, con los distintos sectores sociales. Lo quiere la gente. En los distintos barrios. Sí, era una relación que dejó de ser política para pasar a ser algo afectiva, digamos, una relación en donde no es por casualidad. Programas que pudimos implementar para darle lustre a un buen momento económico que vive la Argentina. Si no tuviésemos la generación de puestos de trabajo, apertura de comercios, nuevas industrias, no sirve demasiado todo lo que hagamos, pero nos permitió distinguir a nuestra comunidad con aplicación de programas culturales, deportivos, medioambientales, tarjetas de fidelización para agilizar y promocionar el consumo local. Tenemos una tarjeta que se llama Brown Plus, que ya entregamos la tarjeta número 100.000, que todos los vecinos... ¿Qué población tiene Almirante Brown? Casi 600.000 habitantes. Es la 8ª ciudad en tamaño del país. Sí, sí. Claro. Sobre 2.275 ciudades, entre pequeñas y la más grande, que es Capital. El 8º lugar, que muchos no saben, claro, porque no es tan conocida. En general los municipios más conocidos son los que están cerca de la capital federal, está un poco más lejos, no tanto, 23 kilómetros, y son a veces más conocidas sus localidades, Adrogué, Bursaco, Los Llams, Rafael Calzada, José Mármol. Lugares muy lindos, es un municipio muy arbolado. Hoy hablábamos de Adrogué en la radio, porque bueno, fue el aniversario del nacimiento de Borges, cumplía 112 años, y hablamos con María Kodama al aire, y recordamos que Borges veraneaba en Adrogué. Así es. Sí. Y bueno, en muchos de sus poemas, claro. Él está inspirado en Adrogué. De hecho, en un momento, creo que estaba caminando por París, en Europa seguro, y dice: siento que me acompaña el aroma de los eucaliptus de Adrogué, las fincas de Adrogué, los aromas de Adrogué. Insistía mucho en sus paisajes urbanos, las hojas secas, el Hotel Las Delicias. Él cuando habla del hotel, Las Delicias, incluso en muchos de sus cuentos... ¿Existe el hotel? No, lamentablemente no. Lo que sí existe, que esto es una primicia, es la casa en donde iba Borges, que es la casa de la mamá de Borges. Los Acevedo. Acevedo de Borges. Es la casa, y bueno, la paradoja del destino ha hecho que la casa está al lado del Partido Justicialista. Y al lado del municipio. Es como una maldición. Es diría yo, una confluencia histórica, una buena confluencia histórica, una necesidad del momento. Hay que preguntarle a Borges si le gustaría estar ahí, pero seguramente sí. Seguramente sí. Cuénteme, yo no sé mucho de usted. Sé que tuvo, bueno, una muy buena campaña política, pero del hombre, del ser humano, sé poco. Sé que su mujer falleció. Así es. Muy joven. Sí, 42 años. Muere hablando en un acto. Sí, la realidad es que, bueno... ¿Le molesta hablar del tema? No, lo hemos superado, como se pueden superar estas cuestiones, que son muy dolorosas, es una angustia que te acompaña mucho tiempo. Pero bueno, a ver, podríamos decir que esto tiene mucha más, se conecta mucho con mi cargo, porque yo voy a vivir a Almirante Brown por ella. Yo la conozco, ambos estudiantes, ella de Derecho, yo de Ingeniería. Yo soy oriundo de Saladillo, un pueblo del interior de la provincia. Vengo a vivir a Almirante Brown, me entusiasma con el lugar, nos casamos. Se pone de novio ahí. Me pongo de novio con ella. Nos casamos y nos fuimos a vivir a Almirante Brown. Ahí tuvimos nuestra hija, que hoy tiene, Martina, 17 años, y una apasionada por su lugar y también por la política. Claudia era militante de Derecho, era abogada, se recibió muy joven de abogada y terminó, era militante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
Y después militaba siempre en instituciones, sociedades de fomentos y en el propio Partido Justicialista. Es decir, no se quedaba en la casa. Y ella era la que me decía, vos tenés que ser intendente de este lugar porque bueno, veía la manera un poco de organizar. Yo soy bastante... Pero lo llegó a ver intendente, obsesivo. Sí. Sí, hicimos claro. Campañas juntos. Claro. Y además era el motor, digamos. Yo, sí, lógicamente ejercía la conducción, pero era el motor... Sí, claro. Una parte muy importante. Y la realidad es que, bueno, primero nosotros sabíamos que estaba en tratamiento, tenía una malformación arteriovenosa congénita, había tenido 3 procesos de embolización con un equipo fenomenal. En la Argentina tenemos equipo en materia de neurocirugía y neurología de primera, el equipo del doctor Lilic. Pero había un sector que ella tenía temor de operarse porque directamente tenía que ser una operación a cielo abierto, no podía ser por vía de embolización. Sí. Y convivía con ese riesgo y no podía parar. Ella era apasionada por la militancia social. Sabía que le podía costar la vida. Sabía que le podía pasar. Nosotros, amigos, el doctor Matera, la doctora Cerato, el mismo equipo del profesor Lilic, nos decía, bueno, hay que operarse, hay que hacer algo. Estaba bien, podía haber tenido mucho tiempo por delante, pero la actividad, ni bien asumimos la intendencia, la actividad genera un desgaste adicional que uno no lo advierte, uno no se da cuenta que se está desgastando claro. Y está pasando. Es como una tela esmeril, es como una lija que te va lijando la salud. La inercia y que la va perdiendo. No tenía que estar poco tiempo, ella estaba en la justicia, pidió licencia en la justicia y vino a colaborar por su propia voluntad al municipio. Yo le decía, Claudia, no vengas. Encabezó un acto de mujeres por el homenaje al voto femenino, los derechos cívicos de la mujer, y ahí haciendo uso de la palabra, tuvo una descompensación, se descompuso. Sí. ¿Su hija se llama? Martina. Martina tenía 13 años, 14. 14, estaba a un mes de cumplir 15 años. ¿Qué le pasó a usted cuando se queda solo con Martina? A ver, primero, podríamos decir, enfrentar la propia tristeza y tratar de cubrir a mi hija en todos los aspectos. Una niña adolescente, 14 años, muy firme, muy inteligente. La verdad que me hizo un par de comentarios que me dejó tranquilo en el momento, no por eso yo no recurrí a asistencia profesional, pero en un momento estábamos próximos a la fiesta de 15 años. La había organizado todo Claudita. Claro. Cuando pasa esto, bueno, lo primero que había que decidir es qué hacíamos con la fiesta, ¿no? Sí, claro, si la hacemos o no la hacemos. Una situación complicada. Y Martina me dice, papá, yo voy a tener la fiesta gracias a mamá. Sería una doble tristeza que además de no tener mamá, no tenga la fiesta que había organizado ella. Ya con 14 años, a punto de cumplir 15, que me haya dicho eso me dio claro. mucha madurez. Después, tener que organizarme con un ejercicio de una función que requiere 24 horas todos los días del año, no hay fin de semana, a 2, 3 teléfonos, internet, estar conectado permanentemente, y llegar y, digamos, hacerle el desayuno, llevarla al colegio, hacer la comida. ¿Lo hacía usted? Me gustó, sí, y lo hago. Las veces que puedo lo hago. Ahora ya está más grande, tiene sus horarios, va al club, juega hockey. Cuando esos primeros meses y ese primer año y pico, digamos 2 años, bueno, tenía que tener en cuenta primero los gustos de los adolescentes. Si fuese por ella, milanesa todos los días, y un poco, pero tratar de hacer algo de pescado, así que yo pescado al horno, distinto, comía todos los días. ¿Tuvo que hacer un curso rápido? Siempre me gustó hacerlo. Siempre me gustó hacerlo con poco tiempo. Y acá lo hacía con el enorme placer de saber que lo estaba haciendo por mi hija, y estábamos ahí, tenía yo la oportunidad a la mañana para llevarla al colegio en el momento del desayuno, la oportunidad de compartir su propia intimidad y compartir cosas con ella en este doble rol que me tocó. ¿Cuál es su relación? Gracias por hablar del tema, ¿cuál es su relación con Scioli? Muy buena. ¿Buena? Sí. ¿Por qué le pusieron a Ille, a Sabatella?
En un lugar, digo, yo nunca entendí, porque el candidato de la presidente era Scioli, el candidato de los intendentes era Scioli. En lugar de ayudarlo, le ponen una colectora con Sabatella, otra colectora con Nisi, nunca lo entendí. La verdad es que podríamos decir que a lo mejor había un espacio muy pequeño, minoritario, que no pero se muy expresaba. minoritario que se expresaba. El propio Isi. Claro. El propio Isi, que no se expresaba a través de Scioli y quiso ofrecerle a nuestra base electoral una alternativa política. Ahí lo hizo. De todos modos, el resultado, la contundencia del resultado, sí, fue terrible. Indica que lo que se había articulado, esta modalidad de trabajo conjunto entre la nación, la provincia, los municipios, es lo que nos permite, digamos, en armonía mediante, entregar resultados mucho más completos, sacarle brillo a nuestras gestiones, complementándonos. Recién estuvo Jorge Macri y puso algunos intendentes como ejemplo, intendentes de los cuales aprendió, me dijo. Nombró a Massa en el tema seguridad, nombró creo que a Pose en otro tema, y usted lo pone como sinónimo de deporte y cultura. ¿Por qué? ¿Hizo mucho en deporte, mucho en cultura en el partido? Sí, es cierto que nosotros pusimos énfasis en todos aquellos programas que podemos decir que agregan calidad de vida más allá de la necesidad de recuperar el tiempo perdido en materia de obras de infraestructura. Avanzar con las cloacas, el agua, calles. Ahora, ¿cuál es el sentido de progreso del hombre moderno? ¿Es solo contar con el dominio de la tecnología, tener cada vez un mejor pasar económico? No, el sentido de progreso del hombre moderno creo que está compuesto, como siempre lo fue, y no debemos perderlo de vista, por una parte importante que es fortalecer su espíritu, fortalecer aquellas cosas que lo hacen más entero, más íntegro. Y la cultura, las distintas lenguas del arte, el deporte, tienen mucho para dar en eso, y más cuando se trabaja en las futuras generaciones, o sea, lo empezamos a hacer con los pibes. Eso es indiscutible, porque el deporte saca al chico de la calle, lo mete en un club, lo saca del Paco. Es impresionante. Nosotros tuvimos... este año vamos a tener 270.000 participaciones en actividades deportivas. O sea, chicos, por ejemplo, un triatlón que lo creamos nosotros, que tiene 21.000 inscriptos. En los torneos bonaerenses, 60.000, cuando antes se inscribían 8.000. Lo hacemos de manera integrada con las escuelas, con todos los clubes. Hacemos eventos combinados entre, digamos, actividades de alto rendimiento, para que los chicos puedan tener de cerca un profesional, ver, contagiarse de su capacidad y, bueno, intentar llegar a lo que llegaron sus ídolos. Pero yo lo que estoy viendo, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, yo soy mendocino, pero desde muy chiquito vine a Buenos Aires, primero en Capital, después ahora vivo en la provincia de Buenos Aires, y veo con satisfacción intendentes jóvenes, con ganas de crecer, con ganas de ayudar a la gente de su partido. El otro día me invitó Grey, y vi una orquesta pequeña, orquesta sinfónica, con chicos sacados de la calle, y me conmovió, me puse a llorar. Nosotros tenemos... Había un chico, me dice, ese chico lo saqué de la calle, tomaba Paco, y estaba tocando el cello, por ejemplo. Es hermoso. Es maravilloso. La cultura sirve para esto también, ¿no? Alguien dijo, si la vida fuese suficiente, el arte no tendría sentido. Le regalo la frase para que pongan en algún lugar del partido. Si la vida fuese suficiente, el arte no tendría sentido. Y el arte saca a la gente de la calle. Así es. La mete en un teatro, la mete en una orquesta, la mete en un curso de teatro, ¿o no? Nosotros tenemos programas de rescate de chicos en situaciones de riesgo, y tenemos estas dos modalidades para poder llegar a ellos. Uno, actividades culturales, de distintos géneros musicales. Bueno, arrancamos con una kermés, con una fiesta, con una peña, en donde ellos son los artistas principales, son espectadores y artistas al mismo tiempo. También lo hacemos con el deporte, no todos tienen la misma inclinación, el mismo gusto, pero lo que hacemos es ofrecerle un abanico de alternativas, desde el ajedrez hasta el fútbol. Ajedrez pasando por el handball. Nosotros creamos la liga de handball, la liga de vóley, la liga de básquet, la liga de ajedrez, y después promocionamos el hockey femenino, el rugby, que es fuerte en la zona, clubes importantes, y combinado con el programa de analfabetismo cero, que es la detección de aquellos analfabetos funcionales derivados de la crisis del 2001, que son chicos de alrededor de 15, 16 años, que, a ver, la primera incógnita es ¿cómo vivieron si no se inscribieron, nunca pasaron por una escuela? Los abandonó, podríamos decir, entre comillas, la vida, el papá, la mamá, por distintas razones, por conflictos familiares, situaciones muy complejas para resolver.
son analfabetos funcionales y han vivido hasta ahora cómo lo han hecho. Bueno, también como una política para prevenir y proyectarse hacia el futuro en otros temas con un impacto positivo, en tema de seguridad, en tema de campañas para prevención de la salud, para que podamos incorporarlo a ellos. Primero, darles el DNI. A muchos, tuvimos un caso, 19 años y no tenía DNI, no estaba inscrito, era NN, nunca había sido inscrito en el registro civil. Por un problema cultural, nada más que por eso, digo. Sí, derivado de la crisis, abandonado por sus padres, una situación muy compleja. Dijo algo que me gustó, los que perdieron deben sumar, no conspirar. Lo dijo usted. ¿Por qué lo dijo? A ver, puede ser que probablemente la democracia moderna nos ha permitido aprender un montón de cosas. Algo que aún no hemos aprendido es que después que pasa una elección, al que gana hay que ayudarlo, no importa el espacio político, no importa la bandería política, pero en definitiva se benefician todos. Incluso aquel que, siendo opositor, por ser ciudadano, puede disfrutar de una mejor calidad de vida en su país, en su barrio, en su calle. Y naturalmente el que gana tiene que hacerlo, tiene que conducir con generosidad, tiene que tener programas y políticas para todos los sectores, pero acompañar y al mismo tiempo debería tener un costo político aquel que de hecho creo que lo empezó a pasar. Creo que el resultado de esta elección un poco nos impone una mirada mucho más positiva. Hay que construir discursos más sobre base positiva, no tan no tan cargado de frases altisonantes, críticas. La gente está harta de eso. Sin respuesta, hay que demostrar que uno está en condiciones de gobernar. Está bueno esto de recuperar el sur, ¿no? Digo, yo cuando llego a Buenos Aires y conozco Banfield, Adrogué, porque me hago amigo de la familia Campomar, que tenían mansiones enormes, antiquísimas en la zona, y adoraba el sur. Después era complicado llegar, después hubo problemas de inseguridad serios en el sur, pero me parece que el sur se está como recuperando, ¿o no? Sí, de hecho nosotros tenemos en Almirante Brown uno de los índices más bajos en todos los temas en materia de inseguridad de todo el Gran Buenos Aires, y al mismo tiempo hemos consolidado, esto es bueno poder decirlo, hemos consolidado romper con la lógica de la improvisación con la que se conformó el Gran Buenos Aires, en donde crisis recurrentes de la economía, migraciones internas, gente del interior que viene a vivir a la gran, a la gran ciudad, se conjugaron para hacer unas ciudades amorfas, ciudades complicadas, ciudades enredadas. Nosotros creo que agarramos a tiempo, hicimos un trabajo con la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Metropolitana, especialistas en urbanismo, y planificamos la ciudad para los próximos 20 o 30 años. Prohibimos la construcción de edificios por encima de 12,50 metros, porque creemos que la calidad de vida del hombre que tiende a vivir en los grandes centros urbanos, en el futuro va a estar asignado por su paisaje. ¿Siguen existiendo esas casitas inglesas? Hicimos un relevamiento de todas las casonas de todo Almirante Brown. ¿No? Tudor, que eran divinas. Bueno, estilo inglés, por supuesto francés, Tudor, italiano, americano, colonial. Eso sigue. Eso sigue, hay una cantidad importante, 1.600 casas fueron catalogadas en todo el distrito, en donde sabemos quién las construyó, cuál fue el arquitecto, tenemos las fotos, son patrimonio. Y una cosa muy interesante es que establecimos en la ordenanza, que ya fue votada, en donde todas las nuevas construcciones que se hagan tienen que respetar el lenguaje arquitectónico de la casona. No es solo no hacer edificios, sino además lo nuevo que se haga, que se recupere, que se sostenga, para que esté en armonía, y eso creemos que va a agregar calidad de vida en el futuro. Me dijo María Kodama que está por ir a Adrogué. ¿Qué están haciendo con Borges? Así es. Bueno, Borges, el impacto y, como decíamos, la importancia que tiene para nosotros, es un vecino de Almirante Brown, y estamos haciéndole un mes de homenaje, una cantidad de actividades. ¿Tiene algo ahí? Estuvo Jairo con las milonguitas. Jairo grabó un disco con letras con los poemas de Borges. Con los poemas de Borges. Hace muchos años. Las milonguitas, una muestra fotográfica de Sara Facio, con fotos inéditas. Presentamos fotos inéditas de Borges en Adrogué, en Longchamps, en la zona. ¿De dónde la sacaron? Hicimos una convocatoria pública a toda nuestra comunidad a traer anécdotas o historias vinculadas a Borges de Almirante Brown. ¿Y la gente entregaba las fotos? Nos hemos encontrado con cosas increíbles. Primero, además de entregar fotos, entregar textos, comentarios,
Lo estamos ordenando y lo vamos a publicar. Ahora, ¿cuándo es esto, lo de la fotografía? Y todo esto empezó a principios de agosto, desde el 5 de agosto en adelante. Está la muestra de fotografías permanente, una muestra de caricaturas. Invíteme, porque me encantaría verlo. Tenemos actividades todos los días. Tendrías que... tendría que venir a vivir un mes a Adrogué, y la semana que viene vamos a tener la visita. Bueno, tuvimos a Ricardo Piglia, hay un montón de escritores en donde Osvaldo Quiroga les hace reportaje, interactúa con el público. Hace una conferencia María Kodama, y estamos en tratativas, tenemos casi consolidado un gran concierto lírico para terminar declarando Almirante Brown Ciudad de las Artes y las Ideas en homenaje a Borges. ¿Quién canta? Creemos que José Carreras. Vamos a tener la oportunidad de traer, va a ser histórico. Bueno, ahí si no me invita va a tener un opositor. Además de las miles cuadras de asfalto, creo que nuestra gran obra va a ser dejar un testimonio en materia cultural. ¿Se anima algún día, se supone que va a llegar un día que le va a decir Martina, estoy de novio, o Martina lo agarra de los pelos? Es un tema con el que convivimos, pero muy... ¿Es celosa? Creo que tener 17 años la ha ayudado. Sí, claro. Me acompaña mucho, es muy fuerte. Te voy a contar una anécdota. Martina en un momento me dice, papá, vos no te preocupes. Tenía 16 años recién cumplido. Yo estaba preocupado que no quería hacer terapia. Me dice, papá, no te preocupes. Digo, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Primero soy papá. Claro. De un adolescente ya eso implica mucho, más nuestra situación particular. Me dice, mira, yo estoy a veces en el colegio y cuando veo a los chicos, me comparo con ellos y veo cómo estoy. Si veo que estoy muy en el aire, que estoy muy distraída, que estoy muy divirtiéndome todo el tiempo, paro un poquito. Y si veo que me estoy triste, que me acuerdo mucho de mamá y me estoy hundiendo, también paro un poquito y me pongo en superficie. No quiero estar ni en las nubes ni bajo la tierra. Qué bueno. Quiero estar en la superficie, con 16 años. Gracias, señor Justosi, por venir.